Este diseño era todavía un secreto en 1937. Usaba un largo carenado del motor de apariencia muy americana que penalizaba relativamente su aerodinámica, pero su velocidad y su legendaria maniobrabilidad eran debidas a su muy ligero peso. Esta reducción de peso tenía un precio. Los pilotos de los Ceros no contaban con ningún tipo de blindaje de protección, al contrario que la mayoría de los otros cazas que disponían de pesados mamparos metálicos a prueba de balas. Otras características también fueron sacrificadas, como los depósitos de combustible autosellantes que hubieran podido dotar a los Ceros de mayor seguridad a cambio de un incremento de peso. Estas carencias no suponían un desprecio hacia sus pilotos, más bien era una fórmula más pragmática para dotar a los Ceros de gran velocidad y tremenda agilidad. Ambos factores, se suponía, permitirían aumentar la posibilidad de supervivencia de los pilotos a la vez que les dotaba de un arma mucho más poderosa. La fórmula del Cero fue un éxito y demostró que con un poco de imaginación era posible emplear motores radiales y además obtener altas velocidades. La cuestión era cómo realizar esto en un avión completamente metálico y respetando las medidas de seguridad modernas. Los ingenieros alemanes diseñaron una cubierta de motor especial más aerodinámica que proporcionaba una toma de aire muy pequeña, pero que aumentaba su flujo mediante un único ventilador o fan montado tras de la hélice. La disposición del habitual carenado del motor, desarrollada por científicos americanos, era usada en todo el mundo. Resultaba bastante efectiva, pero no había duda de que reducía la velocidad. El avanzado diseño que Kurt Tank adoptó para su nuevo caza parecía suponer un gran paso adelante, pero pese a todo, existían graves dudas acerca de la eficacia del fan auxiliar debido al pequeño tamaño de la toma de aire en relación con el tamaño del enorme motor BMW. De lo que no hay duda es que el avión que colocó Kurt Tank tras el motor resultó ser extremadamente aerodinámico, resistente y a la vez de construcción sencilla. El Focke-Wulf FW-190 era una obra maestra del diseño. A principio de 1939 las plantillas y herramientas para el montaje del 190 estaban ya preparadas, pero desde el principio el plan no era simplemente fabricar un avión apto para la producción en masa, sino que ésta debía estar muy repartida entre muchos subcontratistas, de los que cada uno realizaría solo componentes específicos, pero en grandes cantidades. Incluso en 1939, bastante antes de que Alemania sufriera los efectos de los grandes raids de bombardeo aliado, el alto mando alemán había previsto las ventajas de una producción en serie a través de un sistema descentralizado de pequeñas fábricas de suministros que podrían seguir entregando sus aviones, mientras que resultarían un blanco muy escurridizo para los enemigos del Reich. Antes del final de la guerra, los componentes del FW-190 eran producidos en no menos de 24 puntos diferentes. El modelo no era especialmente ligero. Su peso máximo al despegue resultó ser de casi 5.000 kilos frente a los aproximadamente 4.000 del Messerschmitt. Pero este peso extra supuso un avión más duro y resistente, lo que permitió al FW-190 sobrevivir en las condiciones de combate más extremas. Pero la gran duda permanecía. ¿Podría la mayor potencia del motor radial de 18 cilindros BMW 193 compensar el peso extra y la mayor resistencia aerodinámica del diseño del Focke-Wulf frente al más ligero y esbelto Bf 109? Dado que la totalidad de la producción disponible de motores en línea para aviones de combate había sido asignada a la compañía Messerschmitt, Kurt Tank no tuvo otra opción que diseñar su producto basándose en la menos popular tecnología de los motores en estrella. Cuando el prototipo estuvo casi acabado, muy pocos imaginaban que sería el primero de una larga serie de casi 20.000 FW-190. Otra diferencia con el Messerschmitt era que en el Bf-109 las alas eran dos piezas separadas que se unían al fuselaje mediante un solo larguero.
Por contra, el avión de Kurt Tank empleaba alas mucho más robustas que eran unidas entre sí mediante pasadores, formando una sola pieza antes de que el fuselaje se atornillara encima de ellas. Además, las uniones eran carenadas mediante unas placas aerodinámicas que aumentaban la rigidez y la velocidad. Todo esto reflejaba la filosofía de Kurt Tank de diseños sencillos, pero mediante componentes resistentes, y a la vez maximizando el empleo de las más avanzadas tecnologías disponibles, como el uso de la potencia eléctrica para accionar algunas superficies de control, como los flaps y el accionamiento del tren de aterrizaje. También existía un ingenioso mecanismo de muelles que activaba la rueda de cola. Pronto el enorme motor BMW estuvo listo para ser montado. Había llegado la hora de verificar si la arriesgada fórmula de Kurt Tank, combinar potencia con peso y aerodinámica, daba resultado. El 1 de junio de 1939, con el piloto de pruebas de Focke-Wulf Hans Sanders a los mandos, el primer 190, conocido como V1, carreteó por la pista del aeródromo de Bremen para poner a prueba aquella teoría. Se mezclaron el júbilo con la decepción. Sanders pronto descubrió que el 190 disfrutaba de una excelente maniobrabilidad y que la potencia extra compensaba de sobra el exceso de peso, pero el sistema de refrigeración sencillamente no funcionaba. Dijo que era como volar con los pies dentro de un horno, comentando los inconvenientes derivados del mal funcionamiento de la cubierta del motor. Pero a pesar de que este problema debería ser resuelto, el concepto básico de un equilibrado diseño aerodinámico, impulsado por un poderoso motor y con un robusto y ancho tren de aterrizaje, resultó ser un éxito. Como pasa con todos los prototipos, llevaría más tiempo perfeccionar la idea y más tiempo aún introducir todas las mejoras en la fase de producción. A mitad de 1939, la Wehrmacht necesitaba imperiosamente tiempo para perfeccionar su material militar, lo que produciría una de las mayores charadas de la historia: el pacto de no agresión entre Rusia y Alemania. Dadas las claras ambiciones nazis de expandirse hacia el este y la gran diferencia entre los idearios políticos de Hitler y Stalin, el pacto de no agresión, firmado en el verano de 1939, estaba sin duda destinado a ser papel mojado. De hecho, ambas partes lo emplearon como un respiro, una tregua tácita que Rusia empleó en consolidarse y Alemania en comenzar su avance hacia el este. En aquel impasse, el Focke-Wulf seguía considerado tan solo como una especie de segundón del Messerschmitt, así que hubo tiempo de sobra para perfeccionarlo. Se le equipó de un motor aún más potente, el BMW 801D de 14 cilindros en doble estrella, capaz de producir 2100 caballos en sobrepotencia. La nueva planta motriz era aún más pesada, de manera que para mantener el centro de gravedad del avión, la posición de pilotaje fue retrasada, circunstancia que solucionó en parte el problema del calor sobre el piloto. De todas formas, el audaz diseño de cubierta del motor debió ser abandonado, tras lo cual la arriesgada fórmula de Kurt Tank evolucionó imparable hacia el éxito. Y Goering dio instrucciones concretas. Focke-Wulf debería prepararse para que de sus factorías salieran inmediatamente los nuevos aviones como panes calientes del horno de la panadería. El 190 entró en producción con una cubierta de motor convencional, pero como el piloto se hallaba ahora más retrasado, quedaba perfectamente aislado del calor del motor. Pese a todo, se mantuvo el ventilador interno o fan de refrigeración del motor detrás de la hélice. El hecho era que el pequeño beneficio aerodinámico que la cubierta podría haber aportado fue fácilmente compensado con creces por el incremento de potencia que supuso el nuevo motor. El radial BMW 801 contribuyó enormemente al éxito de los primeros modelos del 190. Además, proporcionaba al piloto un enorme escudo contra los ataques frontales y menos riesgos mecánicos, pues al ser refrigerado por aire no tenía las complejidades del sistema de radiadores. También tenía ventajas en accesibilidad. Los equipos de tierra podían alcanzar muy rápidamente cualquier rincón de la planta motriz, haciendo más rápidas las reparaciones. Existían otras